Ustedes me dicen, Edwin. Ya estamos en vivo, ya. Adelante, Mel, por favor. Okay. El Instituto Politécnico Nacional, ESIA-Ticomán y la Organización Politécnica Estudiantil de Geociencias, OPEG, a cargo del presidente Edwin Uriel Hurtado González, el vicepresidente Alberto Morales Olvera y nuestro compañero y miembro del OPEG, Luis Alberto Barquera, y Melissa Zárate, su servidora. Les dan la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias que lleva por título Tierra, un mundo volcánico, dinámico, sorprendente y peligroso. El día de hoy contamos con la presencia del ingeniero y profesor de la ESIA-Ticomán, Teófilo Hernández Alcántara, quien nos hablará acerca de los volcanes de México, el peligro y el riesgo. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación, haré lectura de su semblanza. Ingeniero Teófilo Hernández Alcántara. Nació en Villa del Carbón, Estado de México. Estudió la licenciatura en el Instituto Politécnico Nacional, ESIA, Ciencias de la Tierra, carrera de ingeniero geólogo. Cursó diplomados en educación en el IPN, en la UEU y diplomados en geología Opsicori UNA. Experiencia laboral. Elaboración, descripción de láminas delgadas y análisis de los datos geoquímicos de los productos emitidos por el volcán de Colima, México, en el Instituto de Geofísica UNAM, en el 2002 al 2004. Colaboración, muestreo geoquímico de aguas y gases en el volcán del Chichón, Itacana, Chiapas, México, 2004-2005. Elaboración de mapas de escenarios de lahares para volcanes activos de México, CENAPRED, en el 2005. Muestreo y análisis geoquímico sistemático de aguas y gases CENAPRED, 2005 al 2009. Elaboración de mapas de escenarios de flujos piroclásticos CENAPRED, 2006 al 2009. Encargado de la vigilancia de la actividad volcánica en fines de semana en el Laboratorio de Monitoreo Volcánico en el CENAPRED, 2005-2009. Profesor de asignatura en el Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán, Ciencias de la Tierra, del 2009 al 2021. Dirección y sinodalia de tesis de licenciatura. Cursos con enfoque en metodologías de vigilancia volcánica y evaluación de las amenazas y peligros volcánicos, así como participación en diferentes congresos nacionales e internacionales. Antes de comenzar, les recordamos que pueden realizar sus preguntas en el chat. Gracias. Les cedo al público, ingeniero. Muchas gracias, Melissa. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Ok, ¿ya están viendo la pantalla? Sí, ya se ve su pantalla, profesor. Gracias. Ok, me decidí por el tema en función de mi área de experiencia en mayor tiempo dentro de CENAPRED, que son los volcanes de México, el peligro y el riesgo. La ponencia está diseñada para hablar de fenómenos naturales, de qué es el riesgo para CENAPRED, los fenómenos perturbadores, el concepto de peligro, el concepto de amenaza, identificación de la amenaza, evaluación de la amenaza a mediano y largo plazo, así como a corto plazo. ¿Por qué gran parte de la ponencia va enfocada hacia la amenaza? Porque es el área que los estudiantes de Ciencias de la Tierra participan de manera activa o deben de participar de manera activa. Utilicé esta caricatura para ejemplificar algunos de los fenómenos naturales presentes en todo el mundo. Con o sin la existencia del ser humano, estos fenómenos se van a manifestar. ¿Qué ocurre cuando nosotros nos colocamos en estos medios o en estos ambientes, en estos sistemas? Pues estos fenómenos se convierten en fenómenos perturbadores de la tranquilidad que puede tener la población. ¿Qué ocurre? Que se convierten a la larga en desastres. De acuerdo a Guevara Ortiz,
y colaboradores en el 2006, publicado en el CENAPRED en el 2006 también. El esquema de riesgo es el siguiente. Tenemos un evento que del lado derecho tenemos la denominación de peligro y amenaza. Del lado izquierdo es el evento y en la parte central una imagen que representa cualquier fenómeno natural de los que habíamos observado al inicio. En la línea izquierda tenemos después del evento el sistema afectable, es decir, la infraestructura que hemos diseñado o creado los seres humanos, que están expuestos y son vulnerables a esos fenómenos naturales. Sí. Después tenemos en el centro un mapa de la República Mexicana y ya tenemos un daño, por lo tanto, un desastre en algunas ocasiones. Eso en términos generales sería un riesgo de acuerdo a este esquema. Si nos vamos a las bases teóricas, el riesgo es una función del peligro, la vulnerabilidad y el grado de exposición. Parece una función simple en la cual únicamente se multiplican valores, pero la realidad es que tanto la vulnerabilidad como la exposición y el peligro son etapas que se tienen que trabajar de manera rápida para emitir una declaratoria en caso de crisis. Desafortunadamente, los estudios que se han realizado para analizar la vulnerabilidad y la exposición siempre han estado alejados de las áreas de ciencias de la Tierra. Entonces, esto se tiene que trabajar de manera interdisciplinaria y multidisciplinaria para que no solo se evalúe la función peligro o la función vulnerabilidad o la función exposición, sino se vayan trabajando todas en conjunto para llegar a una correcta determinación del riesgo, en este caso del riesgo volcánico. ¿Qué es la vulnerabilidad? Bueno, pues se define como la susceptibilidad o propensión de los sistemas expuestos a ser afectados o dañados por el efecto de un fenómeno perturbador. Es decir, en términos económicos, grado de pérdidas esperadas. ¿Cuánto se puede perder? Tenemos dos tipos de vulnerabilidades en términos generales de acuerdo a CENAPRED: vulnerabilidad física y vulnerabilidad social. La física es toda la infraestructura que tenemos colocada en estos sistemas afectables, es decir, cerca de las zonas volcánicas. La vulnerabilidad social serían todas las condiciones antropológicas, sociológicas de las comunidades que se encuentran en estas áreas. La exposición o grado de exposición se refiere a la cantidad de personas, bienes, sistemas que se encuentran en el sitio y que son factibles a ser dañados. La exposición o grado de exposición está en función de algunos parámetros. El primero de ellos es el tiempo. ¿Cuándo va a ocurrir? La población, que está definida por la letra H. Pero es la población de hoy y cuánto es el porcentaje que se va a incrementar en 1, 2, 3, 10, 100 años. La infraestructura y cuánto dinero se va a perder y cuánto dinero va a costar recuperar esa infraestructura. ¿Sí? Algo que puede ayudar a hacer que esta función se reduzca es con un alertamiento anticipado. Existen en el caso de el fenómeno volcánico varios casos de éxito de gestiones de crisis donde el alertamiento anticipado ha minorizado las pérdidas. Uno de ellos, y es el caso de éxito más grande por la cantidad de actividad volcánica que se tuvo, es el de Filipinas, del Monte Pinatubo en 1991.
ya entraremos al ratito a detalles que tuvo esa actividad en el sistema. De acuerdo a Espinaza Pereña y colaboradores en el 2014, ellos hacen todo un trabajo para llegar a este riesgo relativo de los volcanes en México. ¿Con qué objetivo? Priorizar el monitoreo volcánico. ¿Con qué fines? De alertamiento. ¿Sí? Se tienen muchos volcanes en México. Nos han hablado estas 2 semanas de la cantidad. De acuerdo a Nick Barley, en el 2012, 2014, no recuerdo exactamente el año, tenemos 46 volcanes, campos volcánicos, zonas geotérmicas consideradas como potencialmente peligrosas. ¿Sí? Seiber, Servando de la Cruz, por ahí cambian la cantidad de 50 a 48, pero bueno, el rango es que tenemos una gran parte del territorio nacional sujeta o expuesta a este fenómeno, ¿sí? Que en unas diapositivas más vamos a dejar de denominarle fenómeno, ¿sí? Ellos proponen este riesgo relativo, pero que las demás personas tenemos que revisar el artículo en el cual ellos plasman este gráfico para entender que no se refiere a que sea el volcán de Colima o el volcán Ceboruco o el volcán Tacaná o el Nevado de Toluca, un volcán de mayor riesgo para una erupción, porque como los autores lo declaran, este riesgo es un riesgo relativo con fines de dirigir las acciones de monitoreo. ¿Sí? Que los esfuerzos en el monitoreo volcánico, como lo comentaba hace unas sesiones el ingeniero Enrique Guevara, sean canalizadas a los volcanes prioritarios. Y como ustedes pueden ver, bueno, pues el Chichón está aquí y desde el 2008, que por ahí empezó a trabajarse esta parte de qué volcanes se deben monitorear, pues está el Chichón como un volcán prioritario. ¿Por qué no se hace? Porque como comentaban, es extremadamente costoso tener las condiciones mínimas necesarias para decir que un volcán se encuentra con un monitoreo básico. Espinaza Pereña y colaboradores también crean este mapa para ejemplificar cómo quedaron estas zonas volcánicas o estas áreas volcánicas afectables, ¿sí? En el territorio nacional. Y como pueden observar, pues aquí en la parte central, el apuntador, no lo veo. Como pueden observar, aquí en la parte central tenemos la gran mayoría de campos monogenéticos, estratovolcanes, calderas y campos geotérmicos. Tenemos algunos que están marcados en la península de Baja California, que bueno, en estudios más a detalle, pues nos daremos cuenta que algunos de los que están en azul realmente no tendrían por qué estar dentro de esta clasificación. ¿Sí? Tenemos el Chichón, aquí este puntito en rojo, y el Tacaná, en frontera con Guatemala. Regresando al concepto de fenómenos naturales, de acuerdo a la Ley General de Protección Civil publicada el 6 de junio del 2002 en el Diario Oficial de la Federación, dentro del artículo 2, fracción 22 y 23, los fenómenos perturbadores son los siguientes. Pero como yo les mencioné en un inicio, estos en realidad son fenómenos naturales. Algunos de ellos, de acuerdo a especialistas, podrán estar influenciados por la actividad antrópica, pero como tal, con o sin nosotros hay subsidencia, con o sin nosotros hay agrietamientos. ¿Que nosotros los hemos acelerado? Sí. Lo mismo ocurre con la actividad volcánica. El fenómeno natural está ahí. Si nosotros nos vamos, el fenómeno seguirá.
¿Y va a afectar sistemas? Sí, pero no a nosotros. Y la Ley General de Protección Civil los declara como fenómenos perturbadores. ¿Pero qué es un fenómeno perturbador? Amenaza, fenómeno potencialmente dañino. Y entonces, ¿un fenómeno perturbador qué es? Es un fenómeno potencialmente dañino. Un fenómeno natural que va a dañar con cierta intensidad en un intervalo de tiempo definido en un lugar dado. Y entonces es una condición que está ahí latente que puede generar un fenómeno perturbador. Entonces, vamos a iniciar una nueva cultura para denominar a todos estos fenómenos naturales en donde la humanidad se ha colocado en estos sistemas como amenazas. Y eso nos va a permitir calcular qué es y cómo afecta una amenaza. Una amenaza está en función de la magnitud, que es una medida del tamaño del potencial destructivo y de la energía que se libera, en este caso de un sistema volcánico. La intensidad es una medida de esta fuerza también, pero cómo se manifiesta en un lugar dado de acuerdo a la altura de la columna. En el caso de las dos variables están en función de un logaritmo de base 10 o calculadas en un logaritmo de base 10. ¿Qué es el peligro? De ahí que un servidor se ha empeñado en algunos años en hablar en términos de amenaza. El peligro se define como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente dañino, de cierta intensidad durante un cierto periodo de tiempo en un sitio dado. Es decir, que dentro de la definición de peligro tenemos la definición de amenaza completa. Y entonces, ¿por qué no decir que un peligro se define como la probabilidad de ocurrencia de una amenaza? ¿Sí? Y entonces va a ser más fácil identificar a las amenazas. Cuando ustedes van a alguna colonia en la cual el índice delictivo es muy alto, es muy fácil identificar las posibles amenazas. ¿Sí? No vamos a decir alguno en específico para no herir sentimientos. ¿Sí? Iba a decir Nesa, pero yo crecí en Nesa York. Entonces, sí. Amenazas primarias o directas en el caso de fenómenos volcánicos. Son debidas directamente al impacto de los productos de la erupción volcánica. Amenazas secundarias o indirectas son efectos colaterales. Y aquí viene a colación lo que ocurrió en 1991 en la zona del Pinatubo. La gestión de crisis volcánica fue extremadamente eficiente. La gente, la gran mayoría se fue a albergues. El problema es que a unos meses después, todavía con gente en los albergues que no había podido ser reubicada, los impacta un ciclón, tifón, huracán, ¿sí? Y entonces todos los depósitos volcánicos no consolidados de la erupción de 3 meses atrás fueron removilizados durante estas tormentas, se convirtieron en un producto volcánico secundario que son los lahares fríos, y estos afectaron vías de comunicación, localidades, y entonces los daños colaterales fueron más grandes que los daños producidos directamente por la actividad volcánica. Entonces, dentro de las amenazas tenemos que analizar como geocientíficos las dos, las primarias y las secundarias. Puse directas o indirectas porque hay autores que así lo manejan. Ahora, como geocientíficos, vamos a iniciar identificando la amenaza volcánica. Y esta es la parte más interesante de todo este proceso. ¿Quién no ha visto estas imágenes?
¿no? Hawái es el mejor ejemplo de derrames de lava kilométricos. ¿Sí? Nos permite estudiarlas de manera directa. Hay videos en la red en donde la gente va caminando literal delante del flujo. Afortunadamente son zonas con poca pendiente, porque si una de estas lavas está en un volcán con mayor grado de pendiente, pues entonces se convierte en un peligro no solo que la lava vaya fluyendo despacito, sino procesos asociados al enfriamiento propio de la lava. Algunos ejemplos que tomé de Google Earth de lavas de 1800 y 1920 y tantos en el Seboruco. Aquí se observan en esta área, en la parte oeste del volcán y en la parte noreste. ¿Sí? En el caso del volcán Jorullo, también en 1800, vean los derrames perfectamente, se ve el contorno, las zonas más oscuras y se puede cartografiar esta parte. El volcán Paricutín, ¿no? Dicen, otro show business. Es un excelente ejemplo de la actividad volcánica y que pues realmente lo vemos las lavas y dicen, pues no afectaron mucho. Solo desapareció un pueblito, ¿no? Completo. La zona de San Miguel, al noreste de Valle de Bravo. Otro campo monogenético igual que en el que está el Paricutín y el volcán Jorullo. El Distrito Federal, ¿hay lavas? Sí, sí hay lavas. Aquí tenemos donde dice Distrito Federal, es una imagen de 1985, una imagen de satélite tomada de Google Earth, ahí están los créditos. Y aquí pueden observar debajo de donde está Distrito Federal los derrames de lava. Algunos dicen que la parte inferior pertenece a derrames de lava de tipo fisural y otros ya pertenecen a algunos conos que tenemos aquí en lo que es la Sierra de Chichinautzin. Otro campo monogenético que en donde el volcán más joven más o menos tiene 1100, 1200 años, que es el Xitle. Aquí donde está mi cursor, ese es el Xitle. Y sus derrames de lava pues se extienden desde este punto, pasan Tlalpan, llegan a CU, y quien es aficionado al fútbol, pues ha visto que en la cantera donde entrenan los Pumas, tenemos un gran volumen de derrames de lava de este pequeño aparato. Sí. Esta es la misma imagen, bueno, esta es otra imagen de la misma zona, pero del año 2016. Se las voy a regresar a la anterior para que vean el crecimiento de población descontrolada, sin una política regulatoria para evitar que los sistemas sigan siendo afectados. ¿Dónde quedaron los derrames aquí debajo del título de Distrito Federal? Ya no existen. De acuerdo a los estudios de algunos especialistas, entre 1100, 1500 años hay un nacimiento de un volcán nuevo en la Sierra de Chichinautzin. Es decir, en cualquier punto de esta área, desde lo que es el volcán El Ajusco, que es el punto de referencia más grande, hasta la zona baja del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, es una franja este-oeste que está llena de volcanes monogenéticos. Y todo eso es Sierra de Chichinautzin. Los productos balísticos. Bueno, estos son peligrosos únicamente si ustedes tienen la desdicha de estar cerca del cráter al momento de una erupción de este tipo. Sí. Aquí pueden ver los fragmentos cayendo, los fragmentos incandescentes. ¿Sí? En esta no se ve porque es en blanco y negro, pero bueno, pues con las cámaras de alta resolución y un poquito de Photoshop, pues se ven impresionantes. No, también se ven así en realidad, pero no todas las que están en la red son totalmente reales. ¿Sí?
cabe destacar que en 1996 una ligera emisión de fragmentos incandescentes, una columna eruptiva del volcán Popocatépetl, pues mató a 3 alpinistas. De ahí que las reglas de acceso al parque del volcán Popocatépetl se hicieron más estrictas. Y sí hay gente que todavía se acerca, algunos lo hemos tenido que hacer por necesidad, con fines de trabajo o fines de investigación, pero siempre es coordinados con la autoridad competente. Otra amenaza volcánica, que bueno, cabe destacar que también son productos volcánicos, son las corrientes de densidad piroclástica de acuerdo a la nueva denominación, que engloba todos los tipos de flujos piroclásticos y todos los tipos de oleadas piroclásticas. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque este es el volcán de fuego en Guatemala, que hace algunos años fue noticia a nivel mundial por flujos piroclásticos. Este es un flujo piroclástico por frente de colapso de lava del volcán de Colima. Ese es el volcán Mayón en Filipinas. La isla Soufrière, otro flujo piroclástico. El volcán Unsen. Y bueno, pues no puedo dejar pasar que el Popocatépetl ha tenido de 1994 a la fecha más de 6 eventos de flujos piroclásticos. Desafortunadamente, si no se recorren en cuestión de semanas, meses, en cuanto las lluvias empiezan a ocurrir, estos depósitos literal empiezan a ser transportados nuevamente por la incorporación de agua. Estas imágenes son de la barranca de Tepetelón-Cocone, en el flanco norte del volcán Popocatépetl. Y bueno, fueron parte de un tema de tesis mío y por ahí de un artículo del doctor José Luis Macías que está por publicarse. Los lahares es otra amenaza volcánica, ¿sí? Esto es el evento de flujo piroclástico del 22 de enero del 2001 en el volcán Popocatépetl, pues fundió parte del glaciar, ¿sí? El evento volcánico fue a las 2 de la tarde más o menos, 2:30, 2:40, ¿sí? Un par de flujos piroclásticos descienden por la ladera norte-noroeste del volcán, funden parte del glaciar, se genera una represa en la zona del glaciar que colapsa cerca de las 10 de la noche y empieza su desplazamiento, llegando a un par de kilómetros de la localidad de Santiago Xalicintla, y así quedaron las barrancas. En este caso, esta es la barranca de Huiloac, que aguas arriba en realidad se denomina Tenenepanco. Sí, aquí está el trabajador de Senapred de escala y pueden ver la altura a la que llegó el concreto que se adhirió a las paredes. El tipo de bloques que alcanza a trasladar un lahar. Sí. Y como ejemplo, bueno, esta imagen que en su momento estaba en la página de la Universidad de Colima, de un lahar que se produjo en el volcán de Colima, valga la redundancia, en el volcán de fuego de Colima, en la localidad de La Becerrera. Aquí pueden ver, este es el lahar o flujo de lodo. Vean el carro, con un acercamiento, vean. Sí. Otra amenaza volcánica son las avalanchas de escombros. ¿Sí? Y el mejor ejemplo videograbado es el Monte Santa Elena. La imagen de la derecha muestra al volcán Santa Elena previo al colapso y la imagen de la derecha lo muestra después del colapso. Existen otros volcanes que han tenido este tipo de
de actividad, como lo es Betzimiani. En México sería el mismo Pico de Orizaba, el Popocatépetl, el Nevado de Colima, los tres que mencioné en más de una ocasión. ¿Sí? La caída de piroclastos no es solo caída de cenizas, es caída de piroclastos. Estas imágenes de Servando de la Cruz de la erupción del volcán Chichón de 1982 ejemplifican el daño que puede ocasionar la caída de ceniza. De acuerdo a la presentación del doctor Servando de la Cruz, muchos de los techos de las comunidades zoques cercanas al volcán o en el radio de menos de 10 a 30 kilómetros colapsaron debido al gran volumen de material emitido. Y no eran cenizas, eran fragmentos del tamaño de una ciruela. Claro, una ciruela común, no una ciruela transgénica, de esas que parecen duraznos. Esta es la zona cercana al volcán, días después de la erupción. Sí. Pueden ver el paisaje, es totalmente estéril, desértico, por unos años nada más. Sí. De acuerdo a Espinaza Pereña, las amenazas volcánicas que él pone en su matriz para calcular el riesgo relativo, pone que en el radio de 5 kilómetros las amenazas volcánicas que van a actuar son los derrames de lava, los flujos piroclásticos o corrientes de densidad piroclástica, lahares, los balísticos, las cenizas, ¿sí?, que yo les ponía en la imagen anterior, son piroclastos, ¿sí?, y las avalanchas de escombros. En un radio de 10 kilómetros, lo que va a afectar a los sistemas son los derrames de lava. Esto es generalmente derrames de lava de baja viscosidad, flujos piroclásticos o corrientes de densidad piroclástica, los lahares, los depósitos de caída, las cenizas de la caída de piroclastos y las avalanchas de escombros. En un radio de 30 kilómetros, las amenazas van a ser lahares, caída de piroclastos y las avalanchas de escombros. Y en un radio de 100 kilómetros, lo único que va a afectar es la caída de piroclastos. Cabe aclarar que por encima de los 30 kilómetros puede haber flujos piroclásticos de estructuras volcánicas caldéricas. ¿Sí? No se está evaluando aquí que el radio de 30 kilómetros para las estructuras volcánicas como las calderas es rebasado en algunas ocasiones por los flujos piroclásticos. Quizás no volúmenes muy grandes, pero sí el sistema se ve afectado por estos. Ok, ya identificamos la amenaza como geocientíficos. Y luego, sabemos que el volcán está ahí y conocemos sus productos. Conocemos que esos productos se convierten en una amenaza a nuestro medio de vida. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a analizarlas a mediano y a largo plazo. Y eso implica un trabajo netamente, dicen, geológico. Lo pueden ayudar, pueden colaborar geógrafos y algunas otras especialidades. Sí. Eso implica conocer la historia eruptiva y en este caso, de acuerdo a la clasificación de volcanes activos del Smithsonian y que toma Espinaza Pereña para su trabajo, son los últimos 11.700 años. Aquí les muestro la columna eruptiva de los eventos que se han cartografiado, que se han encontrado depósitos para el volcán Popocatépetl para los últimos 10.700 años aproximadamente. ¿Sí?
ya conocemos la historia, parte de la historia eruptiva. Ya vimos algunas barrancas, visitamos algunas barrancas, identificamos los depósitos. Ahora hay que cartografiarlos. Y eso se convierte en un problema porque muchos de estos productos volcánicos quedan limitados a las barrancas. Y si durante la etapa eruptiva ha tenido 20, 30 eventos de la misma magnitud, distinguir entre uno y otro es complicado. En este caso les mostraba un mapa geológico de productos volcánicos del volcán de Colima. Uno también de productos volcánicos que es base para las etapas siguientes, ¿sí? En este caso para el Nevado de Toluca. Algo que tenemos que analizar también es, ok, ya tengo la historia eruptiva en una columna. Vienen estudios geoquímicos, petrológicos, sedimentológicos, de índice de explosividad, es decir, qué tan explosivo tuvo que ser el evento para generar este depósito o este material. Ya tengo los alcances máximos cartografiables, ojo, cartografiables, porque puedo tener algunos que dado el espesor limitado que tuvieron, no los he encontrado. Entonces, no vamos a crear mapas, vamos a dejar sistemas de información geográfica con las amenazas volcánicas. ¿Para qué? Para que esto se esté actualizando conforme avanza el conocimiento. ¿Sí? Dicen, bueno, la actividad explosiva de un volcán o el índice de explosividad volcánica, pues es comparándolo contra los tipos de erupciones de Hawái, de Stromboli, del Unsen, del Nevado del Ruiz, del Mont Pelé, del Mont St. Helens, del Krakatoa, de Tambora, de Toba. ¿Sí? Pero vamos a usar esferitas o caniquitas para comparar el volumen emitido por uno y otro evento. La actividad tipo hawaiana, vean el tamaño de la esfera, es un puntito. ¿Sí? Aquí entraría Paricutín, ¿no? ¿Sí? Actividad poco explosiva o casi no explosiva. ¿Sí? Entre 1 y 2, estromboliana. Dirían vulcaniana, de 2 a 3. La actividad que ha tenido el Popocatépetl, Colima en estos últimos años está entre 3 y 4. Algunos dicen que entre 2 y 3. Pero bueno, imagínense un evento con una esferita de este tamaño y una de una intermedia. ¿Sí? Pero bueno, el evento de Mont St. Helens, que es 1 kilómetro cúbico, vean, está entre 4 y 5. Por aquí está Chichón. Algunos dicen que más arriba, pero bueno. ¿Sí? Estructuras volcánicas como Yellowstone, Tambora, son la esfera más grande. ¿Sí? Entonces tenemos que cuantificar el volumen emitido por nuestras calderas volcánicas que están dentro del rango de actividad holocénica. Ya identifiqué la amenaza al identificar los productos. Ya la puse en un sistema de información geográfica. Ya le hice sedimentología, estratigrafía, geoquímica, petrología. Ya calculé el índice de explosividad volcánica, volúmenes emitidos. El siguiente paso
es la generación de escenarios a partir de esta base inicial. En este caso tenemos una simulación de flujos piroclásticos o corrientes de densidad piroclástica con Flow 3D. Otro ejemplo, simulación de lahares para el volcán Popocatépetl. La anterior eran del volcán de Colima. Sí. Otro ejemplo para generar simulaciones es Titan 2D para flujos piroclásticos. Bueno, este es corrientes de densidad piroclástica y podemos incluir algunos fenómenos parecidos a las avalanchas, que es un tema dentro de ciencias de la Tierra. O deslizamientos. Pero ¿qué pasa cuando el volcán al que se le pretende hacer una simulación no cuenta con información? Porque quien ha estado en campo, quien ha descrito productos volcánicos, se habrá dado cuenta que no es sencillo encontrar y correlacionar una barranca con la otra. A veces encuentra uno un depósito en un área y no lo encuentra en otro sitio. Y se pasaron 5 o 7 días caminando en las diferentes barrancas y no lo volvieron a encontrar. Solo aparece en un punto y con escasos 1 metro, 2 metros de espesor. O centímetros. ¿Qué pasa cuando esto no se puede? Pues se tienen que crear escenarios potenciales que han ocurrido en otros volcanes con las mismas características o con características similares. Pero estas simulaciones solo son válidas bajo esas variables estrictas. Si cualquiera de ellas cambia, esta simulación ya no es pertinente. Y no es que sea incorrecta. ¿Sí? El Popocatépetl tiene 2 mapas de peligros que han sido creados, el primero en 1995 y este de 2010, no es cierto, 12, 14, por ahí más o menos, ¿sí? Que es actualizado ya con nuevas simulaciones. Pero si ustedes revisan en la literatura la cantidad de trabajos enfocados al volcán Popocatépetl, estamos por iniciar uno, haciéndome publicidad, ¿no? De la Pink Pomes. ¿Sí? La gran cantidad de trabajos permite a los autores de este trabajo, que es el Instituto de Geofísica y Geología de la UNAM, en los departamentos de vulcanología, crear estos mapas de peligros. Y tenemos un mapa de peligros para balísticos. Es decir, aquí ya tiene identificación de la amenaza, cartografía de la amenaza, simulaciones, y se llega a este resultado. Reconstruyendo erupciones previas. ¿Para qué? Para poderlas ingresar en los simuladores. Para balísticos, para lahares, para corrientes de densidad piroclástica, porque aquí también incluye oleadas piroclásticas, y para avalanchas de escombros. Pero ese es el análisis a largo y mediano plazo. Dentro de la evaluación de la amenaza está otro punto que tenemos que trabajar, que es el análisis a corto plazo. Tuve la fortuna de estar participando en esta actividad por 6 años, 7, ¿sí? Que es la vigilancia y monitoreo de volcanes. Y créanme que como geocientífico es sumamente gratificante ver que tus esfuerzos de todos los días, de todas las semanas, rinden frutos en mejorar las condiciones de pronóstico de la actividad. Dentro de la vigilancia, pues podemos pasarnos muchísimo tiempo trabajando, muchísimo tiempo analizando, pero no es el objetivo de esta plática.
El objetivo de esta plática era mostrarles que para llegar a cuantificar el riesgo, para llegar a cuantificar el peligro, necesitamos muchísimo trabajo en la amenaza, en el análisis y el estudio de la amenaza volcánica, entendiéndola así, como amenaza volcánica. ¿Es un fenómeno natural? Sí, pero se quedó en el pasado cuando nosotros los humanos nos pusimos dentro de estos sistemas. Y ahora entonces nuestras autoridades, nuestras universidades tienen que invertir recursos. ¿Para qué? Para que el análisis a largo y mediano plazo se pueda realizar y el análisis a corto plazo se tenga que realizar. Porque ya no es que se quiera, es que se tiene que realizar. ¿Sí? Dentro de este análisis a corto plazo, pues está la vigilancia visual, que implica colocar la mayor cantidad de cámaras y de sensores visuales para estar observando el comportamiento del volcán. El monitoreo sísmico, que de acuerdo al libro publicado por Tilling en 1995, Tilling y colaboradores en el 95, pues el monitoreo sísmico por lo menos tiene que tener entre 3 y 5 estaciones para considerar que tenemos un monitoreo básico. El monitoreo geodésico, que implica colocar puntos para medir la deformación, las inflaciones y deflaciones. Imagínense un globo, literal. ¿Sí? Y esto se puede solventar un poco con tecnología de GPS o con tecnología satelital de tipo INSAR. En algunos volcanes ha sido caso de éxito. En el Popocatépetl yo les puedo decir que más de un investigador internacional ha colocado equipo internacional y nacional, ha colocado equipo de GPS, pero dada la cantidad de nubosidad y de emisión de gases que tiene el volcán, la precisión se reduce mucho. Y en el caso de el trabajo con INSAR para ver la deformación, genera pocos resultados porque el Popo, si no tiene una columna de vapor de agua y de gases, generalmente tiene un sombrero de nubes. Entonces, pues eso limita la precisión de este fenómeno. El monitoreo geoquímico, pues es el análisis de aguas y de gases, las cenizas, los manantiales, todos los productos, es la parte geoquímica, no se limita únicamente a aguas y gases, ¿sí? Y un monitoreo hidrológico. ¿Por qué? Porque la cantidad de precipitación en la estructura volcánica va a definir la posible generación de amenazas secundarias, es decir, de lahares. Y lahares, bueno, también hay todo un grupo para estudiarlos a detalle, ¿no? Hiperconcentrados, saturados, subsaturados, etcétera. ¿Sí? Los volcanes más monitoreados en nuestro país, pues es el de Colima y el Popocatépetl. En la actualidad, como comentaba el ingeniero Enrique hace un par de días, un grupo de universidades, la Coordinación Nacional de Protección Civil, han desplegado un grupo de científicos, de materiales y de recursos para iniciar un monitoreo provisional en el Chichón. ¿Sí? De acuerdo a esta imagen de 2016 del CENAPRED, cumple con un monitoreo visual, sísmico, geoquímico, térmico, sensores remotos, detectores de flujos, sensores infrasónicos. Tenía 64 señales con telemetría en tiempo real, 18 computadoras dedicadas a la recepción de estas señales, un monitoreo continuo las 24 horas, los 365 días del año, y créanme que cuando el Popo se mueve, los que están ahí no duermen. Regresando a la imagen de riesgo relativo. Vean los volcanes que tenemos y yo les voy a presentar desde el Popocatépetl
hasta el campo volcánico de Valle de Bravo, de acuerdo a lo que Espinaza Pereña nos mostró. Vean, son todos los que están en amarillo, con estrellas, círculos y polígonos irregulares. Sí se alcanza a ver, por ahí por el chat si me dicen. Son todos esos círculos en negro los que definen el área de 100 kilómetros de afectación por caída de piroclastos. Pues entonces realmente tenemos mucho, mucho que trabajar para que esos 100 kilómetros alrededor de cada una de estas estructuras sean cartografiados, estudiados y analizados a detalle. Y a detalle, ¿por qué? Porque 5 a 6 de estos volcanes se encuentran, de acuerdo a esta clasificación de Espinaza Pereña, como de riesgo relativo alto. Algunos otros, perdón, muy alto. Algunos otros, muy alto. Otros, riesgo medio. ¿Sí? Entonces, señores estudiantes de Ciencias de la Tierra, tienen mucho trabajo. Esta es parte de la bibliografía que utilicé para sustentar esta presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Teófilo. Vamos a pasar a la parte de las preguntas, si no hay ningún problema. No, adelante. La primera pregunta por parte de... Espera, es que quiero ir en orden. La primera pregunta es de Iram Gaby. ¿El volcán Jojitlán hará erupción algún día? El volcán Jocotitlán. Hay un trabajo de el doctor Klaus Seib y colaboradores para definir parte de su historia eruptiva, pero se enfoca predominantemente en una avalancha de escombros que se dirige hacia el sector de este volcán, que bueno, lo que él concluye es que está asociada predominantemente a inestabilidad del cuerpo volcánico por hidrotermalismo y a una falla que corta casi norte-sur a esta estructura. Dentro del catálogo de volcanes que se estaba trabajando en Senapred en su momento, entra como un volcán para monitoreo. ¿Sí? ¿Hará erupción? Ojalá sí, porque eso sería para los que nos dedicamos a estudiar a los volcanes, coronar el trabajo de décadas. Paso con la siguiente pregunta. Arturo Torres pregunta, ingeniero Hernández, ¿sabe usted por qué únicamente nuestro gobierno realiza simulacros para sismos y o terremotos y no ha considerado hacerlo también ante una contingencia volcánica asociado con el Popocatépetl que está activo? Esto es porque desafortunadamente la megalópolis de la Ciudad de México y otros estados cercanos y muy poblados se encuentran dentro de esta zona de alto riesgo y ante un desastre de esta magnitud la gente suele bloquearse y no sabe cómo actuar. Bueno, ahí me voy a contraponer un poquito a por qué el gobierno no lo hace. En realidad, eso lo dejaría para una persona que no tiene preparación. Ella sí va a depender de que el gobierno vaya y le explique qué hacer. Pero toda la demás población somos responsables de nuestra propia seguridad. Yo lo he comentado en algunos otros foros con algunos alumnos en clases o en otras charlas referentes a estos temas.
nosotros tenemos que tener un plan de emergencia personal, familiar, de colonia. Y si nos dedicamos a las ciencias de la Tierra, pues es nuestra obligación hacer en la gente conciencia respecto a esto. A favor de él, puedo decir que sí, el gobierno ha tratado de hacer intentos en concientizar a la población respecto a esto. Y lo primero es presentándoles el fenómeno. Pero hay algo que comentaba el ingeniero y que se ha comentado en muchos foros. Hay gente que está acostumbrada a vivir con el peligro en la puerta de la esquina y lo podemos ver ante otros fenómenos peligrosos, ¿no? Para ellos ya es algo normal. Y puedes ir ahorita a levantar una encuesta y la gente te va a decir, sí, si hay una reactivación del volcán, yo me voy de mi casa. Pero cuando ya ocurre y tiene la necesidad de dejar todos sus bienes materiales, todas sus posesiones, te dice, ¿sabes qué? Yo aquí nací, aquí me muero. Entonces, no solo es culpa del gobierno o responsabilidad del gobierno, también es responsabilidad de nosotros como ciudadanos, ¿no? Y en este caso, nosotros que nos dedicamos a las ciencias de la Tierra, pues hacer difusión de esta parte, ¿no? ¿Sí? Conocer las rutas de evacuación, podríamos hacer un foro, decía el ingeniero Enrique Guevara, únicamente vean las rutas de evacuación que tienen en su comunidad ante cualquier fenómeno. Ok, paso con la siguiente pregunta. Dice Ángel Miranda Marcos. Excelente ponencia, ingeniero. Dos preguntas. La primera es, ¿en qué nivel se encuentra el volcán Krakatoa en cuanto a volúmenes de material desprendido? La segunda pregunta es, ¿el volcán Jocotitlán presentó flujos piroclásticos? ¿De qué manera se formaron los conos cineríticos en dirección noreste? Bueno, los conos cineríticos, que en realidad se denominan en terminología volcánica hummocks, son producto de esta avalancha de escombros, de este colapso pues gravitacional, ¿no? Los flujos piroclásticos que tiene están también hacia ese sector, parecen no estar asociados directamente al colapso de este evento. ¿Por qué le puedo decir? Porque, bueno, lo caminé con él afortunadamente, ¿no? Y después ya estudiando la carrera, esos flujos están por debajo de estos hummocks en algunas zonas. Entonces, están asociados a una actividad previa, pero no hay todavía un trabajo profundo respecto a este volcán, ¿no? ¿Tenía otra preguntita por ahí? El Krakatoa. Pues sí. Krakatoa está en el BI debajito de Yellowstone en cuanto a volumen, ¿no? O sea, es de las esferas más grandes en cuanto a volumen. Ok, paso con la siguiente pregunta. Dice Dulce Raúl, ¿edad del Nevado de Toluca y los lagos qué minerales tienen? Ok, la mineralogía que tiene disuelta es básica, dado que, o sea, bueno, mínima. Hicimos un estudio con la doctora Armienta en los dos lagos. El pH está muy cercano a la neutralidad, por lo tanto el nivel de disolución que puede tener en la roca es mínimo. No encontramos manifestaciones termales que pudieran calentar esta agua, ¿sí? Creemos que es agua completamente de derretimiento de la nieve o los glaciares que eventualmente se le forman, que no son glaciares ya, pero bueno, hasta ahí, ¿no? ¿Qué edad tiene? Pues su último evento registrado de acuerdo a gente de José Luis Macías y de José Luis Arce, tiene menos de 3000 años. La última publicación
que se utilizó para catalogar al volcán es un evento de 10.500 años, porque todavía existe, dicen algunos, controversia en estos últimos depósitos que describen como más jóvenes. Paso con la siguiente pregunta. Dice Malu Flores. Ingeniero, buenas tardes. Siendo nuestro país un cúmulo de volcanes, es imposible no destinar recursos para monitorear más de 2 volcanes. Acá, el Nevado de Toluca es un importantísimo elemento para ser objeto de estudio. Las afectaciones son innumerables en cuestiones urbanas. La perforación de pozos ha arrojado información muy interesante, pero creo que no hay seguimiento de nada. Los mapas de riesgos que deberían de ser constantemente revisados brillan por su ausencia. Bueno, hay conferencistas que he escuchado y sus estudios solo se detienen hasta el Popocatépetl y el Colima. En la práctica laboral hemos detectado muchos problemas de coladas que nos desvían las columnas de perforación, entre otros. No sé si es una pregunta, pero creo que es un comentario más que nada. Sí, realmente hay que cuantificar, por ejemplo, que un sismómetro, hasta donde yo me quedé, de banda ancha, pues cuesta 1.2 millones de pesos. O sea, instalar 3 en un volcán, pues no es rentable. Aunado a que cuando los han colocado, los equipos, pues sufren vandalismo. Se roban los paneles, entran a la estación, arrancan y rompen todo, y lo encuentra uno a kilómetros, un par de kilómetros de distancia de la estación, ya inservible, ¿no? Entonces, híjole, esa parte sí tenemos que trabajarla con el gobierno, hacerle hincapié en la necesidad de incrementar el monitoreo volcánico, pero no solo es incrementar las acciones de monitoreo, también es incrementar la gente capacitada y dedicada a esta actividad. Porque créanme que estar analizando las señales en un volcán activo lleva horas y horas y horas. Y hay días en los que son tantas las señales que solo te permite hacer un conteo rápido, emitir un boletín, y el análisis pues se va quedando atrás, ¿no? O sea, el análisis profundo, ¿sí? Se hace una evaluación y se compara contra otros periodos y se hacen proyecciones, pero sí se necesita recursos financieros para adquisición de infraestructura y recursos financieros y humanos para procesar la información. Y no solo es ir y tirar estaciones, poner equipo para monitorear, también hay que poner recursos para la generación de los estudios de amenaza. Porque si seguimos esperando que con los recursos de CONACYT se desarrolle toda la cartografía volcánica o todos los estudios de amenaza, no nos va a alcanzar el tiempo de vida. Les cuento. Y me parece que sería todo, ingeniero. Bueno, yo tenía una pregunta particular, personal. Bajo su opinión, ¿nosotros somos el peligro o amenaza en este planeta? ¿Nosotros somos el peligro o la amenaza? Ok, no. Nosotros nos pusimos frente a la amenaza. Y entonces la existencia de ese fenómeno natural, al colocarnos nosotros delante de él, generamos el potencial peligroso y por lo tanto generamos el riesgo.
¿no? ¿Por qué nos vamos a las costas? Porque son fenomenales. Es precioso vivir en la costa para algunos, para mí no. ¿No? Sí. ¿Por qué las culturas se colocaron en las zonas volcánicas? Porque los suelos son ricos en nutrientes, son extremadamente fértiles, la cantidad de humedad que son susceptibles a conservar es alta. Entonces, son muchos factores que condicionaron que nos colocáramos ahí. Ya no nos podemos ir. Tendríamos que despoblar el centro de México. Sí. Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho por esta muy buena conferencia y pasamos a leer su reconocimiento. Espérame, porque hay una pregunta en el chat Sí. de la plataforma de Jocelyn. Sí. Me comentan que ¿cuál es el origen de los volcanes de los Tuxtlas? Ok, el volcán San Andrés Tuxtla y Santiago Tuxtla están asociados químicamente a un proceso de subducción. Es decir, su firma geoquímica es calcoalcalina. Hay un campo monogenético delante de los Tuxtlas hacia la costa del Golfo que tiene una combinación ahí entre algo calcoalcalino y algo alcalino. Algunos autores definen que esta zona en realidad es más asociada a la apertura del Golfo de México, pero si nosotros hacemos un recorrido por la costa del Golfo en esa zona, se van a dar cuenta que no hay una capa de suelo por encima de muchos de esas estructuras volcánicas monogenéticas y de algunos eventos de los volcanes de los Tuxtlas. Entonces, todo ese campo volcánico no solo tiene una historia a lo mejor jurásica, sino tiene una historia geológica mucho más reciente. Yo no he visto los estudios que sean jurásicos, pero sí he visto la parte geológica en campo de que no hay suelos. Que me digan que los eventos son muy viejos, ¿no? Ok, creo que ahora sí no hay preguntas en ninguno de los chats. Nuevamente le agradecemos por la conferencia, perdone por la interrupción de la pregunta, y No, no pasamos a leer su reconocimiento. Ahora demos paso a la entrega de conocimiento, de lectura, perdón, de conocimiento. El Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán, Ciencias de la Tierra, la OPEC otorga el reconocimiento al ingeniero Teófilo Hernández Alcántara por su brillante ponencia en el evento Tierra, un mundo volcánico, dinámico, sorprendente y peligroso, titulada Los volcanes de México, el peligro y el riesgo, el día 18 de febrero de 2021, la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias, ingeniero. No, gracias a ustedes por la invitación, por este foro para pues platicar un poquito de las experiencias y expectativas que tiene uno desde este campo. Ahora daremos paso a la clausura del evento. Damos las gracias a todos los que nos estuvieron viendo las transmisiones de los ponentes, a los investigadores y a nuestros maestros que nos estuvieron apoyando dentro de todo este evento. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Edwin Hurtado González, presidente de la organización, quien hará clausura del evento. Muchas gracias. A nombre de la Organización Politécnica Estudiantil de Geociencias, OPEG, agradecemos que hayan estado presentes con nosotros en este ciclo de geoconferencias titulada Tierra, un mundo volcánico, dinámico, sorprendente y peligroso. A todos nuestros ponentes y docentes que estuvieron presentando estupendos temas y de gran interés para la comunidad geocientífica de nuestro país.
Y a las autoridades, docentes y comunidad estudiantil de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, ESIA, Unidad Ticomán, Ciencias de la Tierra, del Instituto Politécnico Nacional, IPN, y a ustedes, público de nuestro país y el mundo, por apoyarnos en la difusión y la visualización de todas nuestras conferencias. La OPEG seguirá trabajando más fuerte que nunca, donde seguiremos trayendo magníficos eventos que en los próximos días se estarán anunciando en nuestras redes sociales, para poder seguir difundiendo las ciencias de la Tierra y poner la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias. Gracias, chicos. Pues hasta luego. Un placer.